Primero tenemos que definir qué es la modalidad 40. Modalidad 40 es una modalidad de aseguramiento que permite a las personas independientes o a aquellas que por alguna razón dejaron de cotizar ante el IMSS pero que de manera voluntaria deseaban reincorporarse nuevamente al régimen obligatorio para mantener el derecho a pensionarse, ya sea por cesantía o vejez. También tienes derecho a otro tipo de pensiones. Pero hablando de las pensiones por cesantía y por vejez, lo relevante realmente de este programa es que le permite al asegurado elegir el salario con el que quiere cotizar, que debe ser igual o mayor al que mantuvo en su último trabajo. De aquí también concluimos que esta modalidad te permite seguir cotizando semanas, y acabamos de descubrir en el cálculo que hicimos para la pensión del IMSS 73 que el número de semanas cotizadas que tienes y el salario promedio de las últimas 250 semanas son los dos factores que en mayor medida incrementan el monto de tu pensión. De aquí lo maravilloso de modalidad 40, te permite seguir sumando semanas y te permite elegir salarios de cotización más altos que los que tenías. Sin embargo, tiene un costo. El salario máximo con el que tú te puedes registrar en esta modalidad es equivalente a 25 UMAS diarias. Con el valor de la UMA en 2023, de aquí concluimos que en este año el salario topado con el que te puedes registrar es 2.593.5 pesos. De aquí también concluimos que la pensión mensual topada en 2023 es de 78.842 pesos y hasta 2022 el costo de inscribirte a esta modalidad era el 10.075% del salario con el que te querías registrar, pero derivado de reformas que se hicieron a la ley del Seguro Social, desde 2023 y hasta 2030, esta modalidad 40 irá aumentando. Subirá aproximadamente 1.091% cada año hasta alcanzar un costo máximo en 2030 de 18.80% del salario con el que quieres cotizar. Pero hablando específicamente de 2023, este año el costo de la modalidad 40 es de 11.166% del salario con el que te quieres registrar. Vamos a hacer un ejemplo. En 2023, si tú te quieres registrar con el salario topado de 25 UMAS, el costo promedio por mes es de 8.803 pesos. Pero en la práctica, el costo mensual va a depender de los días que tiene el mes. Tenemos días de 28, 30 y 31 días. Por ahí te podría tocar uno de 29 días. De aquí concluimos que desde este momento, tú podrías ir midiendo el tamaño de la meta financiera dependiendo de los años y el salario con el que te quieres registrar en modalidad 40. Así que regresemos nuevamente al ejemplo de nuestra pensionada. Ya te había comentado, ella fue muy claro y seguía muy firme. Ya me convencieron de extender el trámite de mi pensión hasta los 60.5 años y un día no quiero más. Lo que resta de mi edad actual hasta esa edad es lo que quiero cotizar en modalidad 40. Eran 1.5 años y hablando con su hija acordamos apretarse el cinturón un poco y cotizar con el salario topado de 25 UMAS. Aquí cada quien tendrá su punto de vista, pero sí me gustaría recalcar aquí la importancia de la planeación en familia. Después de todo, esta es una meta financiera que termina brindando tranquilidad no solo al pensionado o pensionada, sino también al núcleo familiar más cercano. Y recordarás que este proyecto lo hicimos en enero 2022, así que todavía le aplicaba el valor de la UMA de 2021, que en ese entonces era de 89.62. Si lo multiplicamos por 25, nos da un salario topado de 2.240.5 pesos. Ella se dio de alta con este salario y lo podemos comprobar en su reporte de semana cotizadas del IMSS. A partir del 10 de enero de 2022 comenzó a sumar nuevas semanas en esta modalidad con este salario. Vamos a ver entonces cómo mejora el monto de su pensión. En la calculadora de salario promedio con modalidad 40 le ponemos que deseamos cotizar con un salario de 25 UMAS. Indicamos además que queremos invertir 1.5 años en esta modalidad. Indicamos la edad a la que deseamos darnos de alta en modalidad 40. En este caso fue prácticamente después de que ella dejó de trabajar, poco más de 59 años. Esta calculadora convierte el salario en UMAS en pesos y además agrega el número de semanas que agregamos gracias a la modalidad 40 con este nuevo salario. Pero si tú haces este cálculo de forma manual, tienes que hacer exactamente lo mismo que ya vimos en el cálculo del salario promedio para la ley del IMSS. Puedes regresar el video. Lo que tendrías que hacer es agregar una nueva fila
al inicio porque se crea un nuevo periodo de cotización que tiene como fecha de inicio la que corresponde con la edad a la que tú deseas iniciar en esta modalidad y tiene como fecha de término esta fecha de inicio más el número de años que deseas cotizar en modalidad 40. Tendríamos que agregar el salario con el que nos registramos y repetir el cálculo que ya hicimos, y en este nuevo periodo sumaríamos 78 nuevas semanas cotizadas con este salario. Lo que pasa entonces es que eliminamos 78 semanas de los últimos periodos que ya teníamos. Aunque se hayan agregado estas nuevas semanas, tenemos que seguir tomando 250 semanas que nos pide el cálculo, así que tenemos un nuevo salario promedio de 1,063.66 pesos. Prácticamente con 1.5 años de modalidad 40 duplicamos el salario que se venía arrastrando. Es natural entonces que el monto de la pensión incremente. A partir de aquí el cálculo vuelve a ser exactamente el mismo. Pasando la edad de retiro, que debería ser la edad a la que iniciamos la modalidad 40 más el número de años que vamos a permanecer en ella, tenemos nuevamente 61 años. Y con esto la nueva pensión mejorada es de 21.800.16 pesos. La modalidad 40 durante 1.5 años de inversión mejoró 2.2 veces el monto de pensión que ella iba a obtener. Y aquí haremos otro paréntesis porque seguramente te estás preguntando: Alejandro, ¿este cálculo es correcto? ¿Tu calculadora funciona? Y lo vamos a comprobar con lo que pasó realmente, no con lo que habíamos proyectado en papel. Para esto tenemos que hacer llamado a la aclaración que ya te había hecho. Hicimos esta proyección en enero de 2022, pero dado que ella ya se pensionó este año, se toma para el cálculo de su pensión el valor de la UMA de 2023, y afortunadamente sí salió su documento a tiempo y mi familiar me mandó una foto. Aquí te la voy a dejar. Ella terminó realmente con 1,635 semanas reconocidas en el IMSS, un salario promedio de 1,029.60 pesos. En la práctica no alcanzó el 1.5 años de modalidad 40, no se quiso esperar más tiempo. En cuanto cumplió 60 años, 6 meses y unos días más, inició el trámite de su pensión. Por esto mismo salió de modalidad 40 a finales de mayo 2023. Sin embargo, ya te había dicho que el IMSS redondea tu edad y tomó como porcentaje de cuantía el 80% de su pensión de vejez. Y si ingresamos estos datos, que ya son los que sucedieron en la vida real en nuestra calculadora, nos arroja una pensión anual de 256.742.83 pesos, o bien una pensión mensual en 30 días de 21.102.15 pesos. En su resolución de pensión tenemos exactamente la misma cuantía anual. En la pensión mensual tenemos 21.395.24, ya que lo que hace el IMSS es dividir exactamente 365 días entre 12 y toma meses de 30.41 o 6,666 días. Si hiciéramos este mismo cálculo, el resultado es el mismo. Sin embargo, nosotros para nuestra calculadora creemos que es mejor tomar meses de 30 días exactos, un año comercial. Y ahora que ya tenemos los dos escenarios, es aquí donde podemos concluir la importancia de un proyecto de pensión y la diferencia que tiene con el cálculo de pensión exacto en el año en el que te vas a retirar. El proyecto te va a ayudar a medir el tamaño de tu meta financiera, a saber con tu capacidad de ahorro cuántos años puedes permanecer en modalidad 40, con qué salario, y lo que considero más importante, planear desde hoy cómo vas a ahorrar para lograr tu objetivo. Aquí un breve momento de reflexión que sin problema te puedes saltar. Cada uno tendrá su propio punto de vista, yo no puedo evitar no compartirte el mío, y es que como hijo siento mi obligación ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá. Infortunadamente ninguno de ellos es ley 73, pero si lo fueran, esta sería una gran forma de hacerlo, de ayudarles a obtener esa tranquilidad financiera en esa etapa donde ya no se deberían de preocupar por el dinero, ya trabajaron bastante. En la última parte vamos a ver qué tanto o no conviene modalidad 40, y si es cierto lo que te había dicho, que el tiempo de recuperación es muy rápido. En la última hoja tenemos la comparación de las dos pensiones que hubiera obtenido mi familiar, sin y con modalidad 40. Gracias a la modalidad 40 tenemos una mejora de pensión de 11.891.05 pesos, dinero que de otra forma no hubiera tenido y que, lo más importante, ahora recibirá de forma vitalicia, y se sumará un mes de aguinaldo por ahí del mes de noviembre. Por supuesto, para lograr esto, ellas tuvieron que destinar en total una inversión de 123.587.38 pesos, mismos que tienen un periodo de recuperación en meses de 10.39. Así que al mes número 11 de estar recibiendo su nueva
nueva pensión mejorada, ella habría recuperado lo que invirtió en esta modalidad. Y puedes ver, cada que hacemos simulaciones de modalidad 40, pareciera que fuera demasiado bueno para ser real, pero ya te mostré con una foto que esto es real y que modalidad 40 está perfectamente legislada en la ley del IMSS. Y aunque ya te dije, también ella fue muy clara en que ya no quería saber más de proyecciones, ella seguía con la idea de pensionarse a la edad a la que quería. No puedo evitar, y tal vez por ahí también hay un curioso, una curiosa, que se preguntan qué hubiera pasado si hubiera seguido invirtiendo en modalidad 40. Y tenemos la respuesta. Si hubiera extendido la modalidad 40 a 3 años de inversión, se hubiera retirado a los 63, pero mejoraba su pensión hasta 38,365 pesos, retorno de la inversión en 10 meses. Si hubiera invertido durante 4 años hasta los 64, mejoraba su pensión a 51,174 pesos, retorno de la inversión en 9,95 meses. Y de estos, el escenario que no convenía tanto, si hubiera invertido durante 5 años hasta los 65 años, su pensión subía a 63,706,46 pesos, retorno de la inversión en 10,11 meses, pero en este caso se pensionaba a los 65 años. Alejandro, ¿por qué aumentó el periodo de recuperación de la inversión? Porque la modalidad 40 desde 2023 y en los años subsecuentes se va a volver más cara. Sin embargo, no por esto deja de ser una gran inversión. Incluso cuando llegue a costar 18,80 y tantos % del salario con el que te quieres registrar, la recuperación sí aumenta, va a ser como por ahí de 16 meses, pero sigue siendo la mejor inversión que encontrarás en México. Así que ya lo sabes, si te interesa adquirir nuestra calculadora, nos puedes mandar un mensaje, con gusto te vamos a atender. También, muy importante, cada cálculo es personalizado y a pesar de que tú la adquieras, una calculadora jamás va a sustituir la asesoría de un profesional. A una calculadora tú le ingresas datos y te arroja datos, pero saber si estás en conservación de derechos, saber lo que más te conviene, cómo recuperarla, cuántas semanas tendrás, analizar específicamente tu contexto, eso solo se puede hacer con una asesoría. Sin embargo, si ya estás muy seguro que cumples con todos los requisitos, que tienes conservación de derechos, que vas a seguir sumando semanas y simplemente quieres proyectar tu pensión y mejora de pensión con modalidad 40, en ese caso esta calculadora sí te puede ayudar.